un tema que nos interesa, vivir en la paz. El tema agudo, pulmonar, de altura. Listo. Bueno, es inútil insistir que el tema de respiración es fundamental, porque el objetivo de la respiración es, no como alguna vez me han dicho algunos compañeros universitarios, meter y sacar aire de los pulmones, que solo se refiere a la ventilación, que ese es un medio, no es un objetivo. Tampoco el transporte de gas por la sangre, ese es un medio, no es un objetivo. El objetivo de la respiración es producir energía, ese es su objetivo. ¿Es verdad? Entonces ustedes tienen el aire ambiente, que es una composición de gases particularmente constituidos por nitrógeno, oxígeno y CO2 teóricamente, porque en la práctica, en las ciudades muy contaminadas, el monóxido de carbono es tremendo. Es verdad, mucha gente que viene a La Paz y se queja porque la CO2 nuestra es relativamente más baja con relación al nivel del mar. No toman en cuenta que en Santiago de Chile, por ejemplo, la atmósfera está totalmente contaminada con monóxido de carbono. Entonces hay un cerro que se llama San Cristóbal, ¿ven? La mitad negra y la otra mitad azul. Ciudad de México. Los días habituales no se ve una torre alta que se llama la Torre Latinoamericana, y el fin de semana, cuando el viento se despeja, poca circulación de vehículos, se ve. Buenos Aires, Los Ángeles, espantoso, ¿no? En La Paz ya hay felizmente La Paz tiene una buena circulación de aire, río abajo, desde el alto, etc. Y aquí tenemos un relativamente buen ambiente, porque ya saben ustedes que los chaqueos, sobre todo en esta época del año, nos contaminan el ambiente. Alguna vez he visto negros, están chaqueando en el oriente y aquí hay humo, no el cielo azul de otras épocas. Ahora mismo ya noto yo cierto smoke, que le llaman en inglés, la suma de smoke, humo, fog, niebla, humo niebla artificial creado por la mano del hombre. Ahora que está de moda el asunto del ambiental, bueno, estamos viendo unos incendios espantosos. Listo. En consecuencia, esto es teórico, además de argón, neón, xenón y azue, que está en pequeñísimas cantidades. ¿Es cierto? Ahora bien, la suma de estos gases nos va a producir la presión barométrica. En consecuencia, estas son presiones parciales, ¿verdad? De ahí viene la PN2 más la PO2 y más la PCO2 constituyen, la suma de esas constituyen la presión total, ¿cierto? Presión barométrica. En consecuencia, estas son presiones parciales. Por eso es que uno pone P delante, porque alguna vez, ¿qué significa presión parcial? Esta es la ley de Davenport. Ley de Davenport, que dice que la suma de las presiones parciales es igual a la presión total. ¿Y cuál es la presión total? La presión barométrica. Ahora aquí viene el tema de fondo, y es que la presión barométrica no es igual en todas partes. Eso ya lo saben ustedes. La presión barométrica a nivel del mar es igual a 760 milímetros de mercurio. Y la presión barométrica, estoy hablando de términos redondos, para no entrar a minuciosidad. Y la presión barométrica en La Paz es de 500 milímetros de mercurio. En consecuencia, va a variar. ¿Cierto?
A nivel del mar, la presión parcial del oxígeno va a ser de 159 milímetros de mercurio. Pongamos 160, ya, para redondearlo así, ya que estamos en este plano. 160 milímetros de mercurio. En La Paz, la presión parcial del oxígeno es de 0,2. De 100, alrededor de 100 milímetros de mercurio. Esto, compañeros, es la clave de las discusiones en el deporte, en el fútbol concretamente, que nos quisieron sacar del mundo porque venían a perder aquí en el Hernando Siles los extranjeros, y hubo una lucha total en la que apoyó mucho al presidente Jacques Chirac de Francia, indicando que el fútbol existe allá donde se practica. Y nosotros cuando vamos a jugar a Asunción a 40 grados a la sombra no nos quejamos, ¿verdad? Entonces el fútbol existe y uno tiene que jugar porque estamos en el planeta Tierra, no estamos en Marte, Júpiter ni en Neptuno, estamos aquí. Y aquí estamos nosotros. Y aquí se juega el fútbol. Ahora, ¿cuál es la discusión? La discusión es que la presión parcial del oxígeno a nivel del mar es de 160 milímetros de mercurio y la presión parcial del oxígeno en La Paz es de 100 milímetros de mercurio. La discusión es cuál es 60 milímetros de mercurio. Ahí está la discusión. ¿Hay diferencia? Hay diferencia. Claro que hay diferencia. Ahora, lo coloca en situación de cierta disminución de las capacidades de los deportistas, sí, pero en atletas bien entrenados no hay ningún problema, sobre todo cuando recién llegan. ¿No es verdad? No hay problema. El problema es más psicológico, que los entrenadores de fútbol, de los extranjeros, los predisponen a sus jugadores a que entren en inferioridad de condiciones psicológicas, lo que en medicina se llama, en psicología, en farmacología, nocebo, factor nocebo. Es decir, que esto me va a hacer daño. Lo que ocurre con los medicamentos. Hay pacientes que le dicen, mire doctor o doctora, el medicamento que usted me ha dado me ha hecho mal. ¿Listo? Él lo percibe así. O el factor placebo, que es el otro factor, en que usted le da un medicamento que no tiene ninguna acción, excepto experiencias en farmacología, dice que bien, me ha hecho muy bien su medicamento. Entonces son factores psicológicos, el factor placebo. Y en los estudios que se hacen prospectivos en farmacología, siempre se trata de eliminar el factor placebo para tener un eficiente resultado de lo que sucede. Entonces, en Chile, por ejemplo, la preparación que hacen a sus futbolistas es psicológica. Vas a ir y vas a ganar igual allá porque tienes tantas condiciones técnicas, etc., y vas a ir a ganar. Entonces, hay también un potente factor psicológico. Listo. Al margen de eso, ¿es una realidad la diferencia de presión? Sí, señor. Porque compare usted 500 milímetros de mercurio con 760, que es como decir presión barométrica. ¿Qué es presión barométrica? Es el peso de la atmósfera. La atmósfera pesa más a nivel del mar que en la altura, naturalmente. Eso es como en hidrostática, ¿no es cierto? En hidrostática ustedes les han enseñado en el colegio que si ustedes ponen en un tundil agua, aquí la presión va a ser mayor que aquí y mucho menor va a ser aquí. ¿Por qué? Porque el peso del agua, la fuerza de gravedad, tiene una importancia fundamental. Más o menos eso es lo que pasa con el aire, que la fuerza de gravedad está actuando sobre el nivel de la Tierra. No quiero hablar sobre la gravedad porque no ese es el tema de hoy día. Listo. En consecuencia, este es el tema de hoy. Ahora bien, ¿qué pasa para quienes vivimos en la altura? Y para quien recién llega a la altura. Quien recién llega a la altura se va a acomodar. ¿Qué quiere decir eso? Que aumenta la frecuencia respiratoria de 12 a 16 o 18, o un poco más. Entonces aumenta la frecuencia respiratoria. Y si aumenta la frecuencia respiratoria, va a lavar más CO2 de la sangre. La va a lavar más. En consecuencia, la PCO2 arterial
CO2 repongamos, va a caer de 40, que es a nivel del mar, milímetros de mercurio, a 30. Es 31, pero estoy redondeándolo así, que es en la mar. En consecuencia, si hacemos el esquema de bicarbonato aquí, que ustedes conocen que maneja el riñón, y la presión parcial del CO2 que maneja el pulmón, esto se mide en milímetros de mercurio y esto en miliequivalentes por litro, resulta que, y aquí ponemos el pH sanguíneo que siempre normalmente es de 7.40, aquí y en cualquier parte del mundo. Esto, si disminuyó de 40, que era a nivel del mar, y el bicarbonato, aquí milímetros de mercurio, que era de 24, al hiperventilar hemos dicho que bajan los CO2, entonces va a bajar de 40 a 30. Pero también va a bajar el bicarbonato. De 24 a 18. Y el pH sigue manteniéndose normal aquí en la China, en el Tíbet y a nivel del mar. En consecuencia, esta es una acomodación que se opera en el individuo, que empieza a hiperventilar y además está captando más oxígeno al hiperventilar. Ese es el objetivo, al final de cuentas. Ahora bien, si a este sujeto lo tenemos más tiempo en La Paz, va a haber otro fenómeno que ya no es la acomodación. Aquí dijimos acomodación, sino va a ser la aclimatación. ¿Qué significa eso? Significa que va a haber una serie de reajustes a nivel respiratorio, y no solamente de la respiración pulmonar, sino de la respiración sanguínea, en la que va a aumentar la hemoglobina. La hemoglobina aumenta por efecto de la eritropoyetina. ¿Cuál es el objetivo de la eritropoyetina? Aumentar el número de glóbulos rojos y aumentar la producción de hemoglobina. ¿Para qué? Para aumentar la capacidad de oxígeno. ¿Qué quiere decir eso? Voy a explicar de la manera más didáctica posible. Comparemos a la hemoglobina con un camión de gas que está en la puerta de nuestra facultad. Ese camión de gas es capaz de transportar 75, vamos a decir, 15 toneladas, 15 gramos, 15 kilos, ya, que son disparates, pero sí, 15 kilogramos. Pero si yo pongo un camión con capacidad para 20, la cosa cambia. 17, 18, podemos ver para no exagerar. Aumentar la capacidad. Eso quiere decir que la hemoglobina está aumentando el número de la hemoglobina. ¿Cómo se llama que aumentar la hemoglobina? De 15 gramos ha pasado a 18 gramos de hemoglobina. ¿Y cómo sabe usted eso? Es muy fácil. Si usted se hace el favor de acompañar, si 15 gramos hay en 100 mililitros, ¿cuántos gramos habrán en un litro? Que son 1000 mililitros. Habrán 150 gramos. Y si eso yo multiplico por, ¿cuántos litros que sangre? 5 o 6 litros. Pongámosle 5 litros. Multipliquen por 5, ¿cuántos litros?
750 gramos de hemoglobina. Ah, caramba, interesante. Pero cada gramo transporta 1.34 de oxígeno. Si yo lo multiplico por 1.34 mililitros de oxígeno, hágame la multiplicación por favor ahí en sus celulares. 750 por 1.34 debe ser alrededor de 1 litro. 1005. ¿Cuánto? 1005. 1005. Ahí está. Gracias. 1 litro. Entonces este compañero que llegó del nivel del mar es capaz de, tiene una capacidad de transportar 1 litro de oxígeno. Pero si hemos dicho que tiene 18 gramos, hágame el cálculo por favor y deme la cifra final. 18 por 10, por otros 10 y por 5. Y por 1.34, claro. Que es el número de... Tiene un número. Es el número de 1 gramo de hemoglobina transporta unos 50 centímetros cúbicos de oxígeno. ¿Cuánto es? 1206. 1206. 1206 litros de oxígeno. Ha aumentado el transporte de oxígeno. Ha aumentado en una quinta parte. ¿Es verdad? En consecuencia, aumenta el transporte de oxígeno. Ha aumentado la capacidad de oxígeno y ha aumentado el transporte de oxígeno. En este caso está demostrado que ha habido un proceso de aclimatación que ha llevado un tiempo. Pero aquí viene una cosa muy interesante. Sucede que en el Tíbet siguen teniendo el mismo nivel de sangre, de hemoglobina y de número de glóbulos rojos que a nivel del mar. ¿Qué les parece? El Tíbet está, Lhasa debe estar un poquito incluso más alto que La Paz, la capital del Tíbet, que es una región de la China. ¿Qué cosa rara? Aquí nosotros, para aclimatarnos, hemos tenido que aumentar nuestra hemoglobina y aumentar el transporte de oxígeno. Pero en la China siguen con sus 15 gramos de hemoglobina y están perfectamente bien. Y no tienen una patología que existe en La Paz que se llama la eritrocitosis patológica de la altura. Es decir, que en algunos casos, afortunadamente pocos, se desboca y la hemoglobina se va a cifras extraordinarias y el número de glóbulos rojos aumenta de una forma brutal. ¿Qué ha pasado? Estamos hablando, ya hemos hablado de acomodación, luego hemos hablado de aclimatación, ahora tenemos que hablar de adaptación. Sucede, queridos compañeros y compañeras, que los tibetanos llegaron al Tíbet hace 40.000 años. Y los autóctonos andinos que llegaron al altiplano boliviano y a los Andes llegaron hace 14.000 años. Entonces, si ustedes comparan 40.000 años con 14.000 años, efectivamente ellos se han adaptado a la altura y nosotros nos encontramos en proceso de adaptación porque todavía tenemos problemas de adaptación a la altura. ¿Y por qué es esto? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué, siendo normal, la hemoglobina en el Tíbet
tienen los valores del nivel del mar y viven muy tranquilos. Y nosotros tenemos que compensar eso. Sucede que hay una serie de fenómenos de tipo genético, que aparentemente lo que pasa es que la hemoglobina, la curva de disociación de la hemoglobina ha variado en ellos de tal manera que si nosotros es así, que se vamos a poner aquí saturación expresado en porcentaje. Ya saben que saturación es el porcentaje de ocupación de la hemoglobina por el oxígeno. Esa es la saturación. ¿Verdad? Y la saturación normalmente a nivel del mar es de alrededor del 97%. Para una presión parcial del oxígeno arterial PA minúscula O2 de 90 milímetros de mercurio. ¿Listo? Y en La Paz estamos con 96, 97, pongamos en 90, y en La Paz damos lo que hemos visto en el Instituto del Tórax, es que es alrededor de 60 milímetros de mercurio, la PaO2 arterial. Pero ustedes se fijan, la saturación prácticamente es la misma, porque ahí está muy cerca de la curva de disociación de la hemoglobina. Lo que sí ha variado es la presión parcial del oxígeno arterial, pero la saturación se mantiene más o menos la misma. O sea que en saturación, aquí hicieron un año los estudiantes de medicina en saturación en el Alto, saturación en Calacot, saturación en la Plaza Mayor, no había ninguna diferencia. Pura ficción. Asturias es la misma. Incluso entre Buenos Aires y La Paz del 97 al 93, insignificante. Entonces, en cuestión de saturación no hay problema. Lo que sí hay diferencias es en lo que ya hemos dicho, es en contenido de oxígeno. Ahí sí hay diferencias. Acabamos de ver, aquí está, el contenido es diferente. De manera que, si nosotros ponemos aquí el contenido de oxígeno, o sea, casi cantidad, digamos, contenido de oxígeno, de 20 volúmenes por ciento, en volúmenes por ciento, ¿no es verdad? Y aquí tenemos la curva de disociación de la hemoglobina, 20 volúmenes por ciento, van a caer aquí, ¿no es cierto?, a la presión parcial arterial a nivel del mar, PaO2, que va a ser de alrededor de 90 milímetros de mercurio. Quizás hemos hecho mal, aquí pongamos más arriba para que esté 20, exacto. Y así es, aquí los 90. Aquí sería 60 milímetros de mercurio en La Paz, presión arterial de oxígeno. Pero resulta que en La Paz hay otra curva en la que aquí son 20 volúmenes por ciento, aquí quizás pongamos 30, porque hemos visto que ha aumentado la hemoglobina, ha aumentado el contenido de eso. En consecuencia, si hablamos de contenido, en La Paz estamos en ventaja con relación al nivel del mundo, porque esto es en Buenos Aires y esto es en La Paz. En contenido, pero la saturación es la misma. ¿Qué varía? ¿La presión parcial del oxígeno? Sí, señor, varía, hemos visto al principio, de 160 milímetros de mercurio atmosférica a 100 milímetros de mercurio atmosférica. Ha variado. Pero entonces hay una serie de procesos de aclimatación, hemos dicho al principio. Sin embargo, a nivel del mar, en Lhasa, capital del Tíbet, es igual que a nivel del mar. ¿Qué ha pasado? Lo que pasa es que ellos han aumentado el número de sus mitocondrias. Y no solamente han aumentado el número de sus mitocondrias, sino que han aumentado sus enzimas oxidativas. Las enzimas oxidativas que sirven para el ciclo de Krebs,
necesitamos que sirven para la cadena respiratoria de electrones, que sirven para la bomba de protones, que sirven para la fosforilación oxidativa. Se ha vuelto más eficiente y ese es un problema genético. Hay genes que se han detectado y que han sido publicados por el doctor Ricardo Amaro, que está al fondo de nuestro edificio. Ha hecho la comparación entre los genes que existen en el Tíbet y los genes que existen a nivel del mar y resulta que hay una variación genética importante que tiene que ver con estos 40.000 años versus 14.000 años que existen entre los habitantes del altiplano boliviano y los habitantes del Tíbet. En consecuencia, ellos sí se han adaptado. Además, la entrega de oxígeno, hablando de del otro sitio, que es aquí, hablando de esto, la entrega de oxígeno es más fácil a nivel en el Tíbet porque ha aumentado el 2,3-difosfobiserato, 2,3-PPG. En consecuencia, entregan con mayor facilidad el oxígeno a las mitocondrias. Y hemos visto que las mitocondrias son más ricas, son más numerosas y más ricas en citocromo oxidasa A, citocromo oxidasa B, citocromo oxidasa C, bueno, todas las enzimas que tienen que ver con la oxidación. Entonces eso lleva pues tiempo, lleva 40.000 años, es verdad, eso no es poco. Entonces ellos se han adaptado a la altura, nosotros nos encontramos en proceso de adaptación. Nos desadaptamos a la altura. Una de las cosas que ya hemos dicho es la eritrocitosis patológica de la altura, que no existe en el Tíbet, pero sí existe en el altiplano boliviano. Y la otra cosa es el edema agudo pulmonar de altura, que tenemos aquí en La Paz. Cuando yo recién volví de la especialidad en el extranjero, con el síndrome del recién llegado, que uno se cree superior al resto, lo cual es mentira, porque la experiencia de los profesores, los que uno lo antecede, pues no se reemplaza en el siglo I. Resulta que me encontré con pacientes que empezaban a hiperventilar, ¿no es cierto? Y sensación de ahogo. Y a la auscultación había estertores en los campos pulmonares. Entonces, yo pensaba que era un edema agudo pulmonar cardiogénico, que es lo que yo había visto con enorme frecuencia en el extranjero. ¿Verdad? Es decir, que lo que existe, a ver cómo explico esto, aquí está el ventrículo derecho, aquí está la arteria pulmonar, aquí está la microcirculación donde se produce la hematosis, ventrículo derecho, aquí están las venas pulmonares, aquí está la aurícula izquierda, aquí está el ventrículo izquierdo. Entonces lo que yo había visto, y se sigue viendo aquí, es que hay una falla del ventrículo izquierdo, por ejemplo, por un infarto de miocardio. Y sube la presión diastólica ventricular, o sea, la presión de llenado. Sube la presión diastólica. Y si sube la presión diastólica, sea momento de llenado, no se puede ir al revés la sangre porque hay una ley que dice que la presión siempre va del lugar, la sangre siempre fluye del lugar y los gases de mayor presión en lugar de menor presión, siempre, nunca al revés. Entonces, para que se mantenga el flujo anteroradial, tiene naturalmente que también aumentar la presión en la aurícula izquierda. Y para que no se vaya para atrás y para que se cumpla la ley de la presión, tiene que haber mayor presión en las venas pulmonares. Y para que haya mayor presión, para que siga el flujo, tiene que haber siempre mayor presión a nivel de los capilares pulmonares. Aquí está la clave. Resulta que si ustedes tienen aquí un alveolo y aquí un capilar pulmonar, es verdad, si la presión en este capilar pulmonar aumenta mucho, superando la presión oncótica de las proteínas, ya saben que la presión oncótica
tiende a retener el líquido y la presión hidrostática tiende a eliminar líquido. Si supera la presión hidrostática la presión osmótica, se inundan los alvéolos. Y eso se llama un edema agudo pulmonar cardiogénico, porque la falla está aquí. Fácil de entender. ¿Y el sujeto qué siente? Siente que le falta aire, empieza a toser, hay estertores en marea ascendente que llaman, van subiendo los estertores, o sea, el rompimiento de las burbujas a nivel de los pulmones, de los alvéolos que se están llenando de agua, se está ahogando en su propio agua, el individuo, el agua de su suero sanguíneo, de su plasma sanguíneo. Cuando uno se ahoga en una piscina, el agua viene de fuera. Aquí, cuando se ahoga en un edema agudo pulmonar cardiogénico, el agua viene de adentro, del mar interior, que constituye el líquido extracelular. Horrible. Había que darle medicamentos que refuercen, como la visital, esto. Había que hacer sangrías, le sacábamos sangre para que baje la presión, capilar pulmonar, venocapilar pulmonar, y había que darle oxígeno puro a gran presión. Bueno, había casos en que naturalmente salían adelante los pacientes. Pero aquí no. En primer lugar, el corazón normal. Aquí no. Un corazón normal que de pronto empieza a inundarse sus pulmones. En el edema cardiogénico, compañeros, es simétrica la inundación a los rayos X. Igualito. En alas de mariposa, dicen los libros. Pero en el caso del edema agudo pulmonar de altura, no es así. Es por parches. Hay total asimetría. A veces hemos visto en el tórax, en la terapia intensiva, de un solo pulmón, cosa que no se ve en la carga cardiogénica, jamás. En consecuencia, esto a veces se confundía con neumonía, donde también hay edema. En consecuencia, lo que está sucediendo aquí es asimétrico. Incluso hay un autor peruano, Martí Corena, se llama, aquí hizo una clasificación de la gravedad que decía 2 más 1 sería 3 de la clasificación 4. ¿Es verdad? O si es solamente de un lado 2 de la clasificación 4. Dividiendo en mitad aquí 2 y 2, 4. Si uno 4, entonces era 1 sobre 4, 2 sobre 4, 3 sobre 4 o 4 sobre 4 y era ya muy masivo. Entonces esto es lo que llamamos bien la patch distribution, la distribución por sectores. O sea, no es una inundación de todos los pulmones en forma simétrica, sino parcialmente de ellos. Pero ¿sabe qué? Aquí el doctor Antesana en biología de la altura empezó a hacer cateterismos cardíacos y encontraba que la presión venocapilar pulmonar era normal. Entonces, ¿cómo es que se inundaban los alvéolos? Y aquí venía el rompecabezas. La otra cosa es que solía haber una hipertensión arterial pulmonar preexistente en muchos de ellos, pero normalmente saben ustedes que la altura de nuestra presión pulmonar es ligeramente más alta que a nivel del mar. ¿De verdad? Una cosa que siempre insisto es en que no hay que confundir la presión arterial sistémica con la presión arterial pulmonar. Ayer, hace una semana, me ha llamado un amigo que vive en Suecia y que quiere venir a Bolivia y que los médicos suecos han dicho que no venga a La Paz porque se va a complicar. Nada tiene que ver la presión arterial sistémica con la altura. De hecho, a todos los hipertensos aquí en La Paz los mandaríamos a Santa Cruz y ahí se acabó el problema. Y no es así, porque hay más hipertensos en Santa Cruz y a nivel del mar, porcentualmente hablando, que en La Paz. En consecuencia, la presión arterial sistémica no tiene que ver con la altura. Porque si así fuese, ya les digo, mandaríamos a los hipertensos a nivel del mar y eso sería el problema. No es lo mismo con la presión pulmonar.
La hipertensión pulmonar sí tiene que ver con la altura, y a los grandes hipertensos pulmonares no les damos Viagra, porque el Viagra es un antihipertensivo pulmonar, o lo mandamos a nivel del mar, cuando eso no funciona. ¿Es verdad? Y listo. Resulta que estos hipertensos pulmonares tienen, algunos de ellos, predisposición al edema agudo pulmonar de altura. Pero lo que sigue sin explicación es cómo, subiendo la presión aquí en el sector pulmonar, me va a inundar los pulmones. No entiendo cómo, porque tendría que ser aquí para que se inunden los pulmones, la presión capilar, y no antes, porque aquí recién sube la presión arterial y se inundan los alveolos. Pero ¿por qué se van a inundar los alveolos si no hay hipertensión en el capilar pulmonar? ¿Qué estaba pasando? Hicimos una publicación con el doctor Oscar Vera Carrasco, que es catedrático también de nuestra facultad de farmacología, en la terapia intensiva del tórax, de más de 100 casos a lo largo de 10 años. Teníamos en ese momento la estadística más grande del mundo, documentada, con cateterismo cardíaco, con tratamiento, con rayos X, con gases en sangre, todo completo. ¿Es verdad? Y en consecuencia nosotros hicimos pruebas para ver, porque en algunos casos Hultgren vio en animales en Colorado, que es el creador prácticamente del concepto de edema agudo pulmonar de altura, que él en animales había visto la Brisket disease, que es una enfermedad en vacas, en ganado vacuno, donde hacen hipertensión arterial pulmonar por desadaptación a la altura, porque Colorado está en altura, relativa altura en los montes Apalaches, creo que se llama. Bueno, entonces aquí también debe haber un problema de trombosis, por eso es que la distribución es irregular, y incluso les dábamos heparina y les dábamos anticoagulantes orales, y no había ningún cambio. Lo único que hacíamos era dar oxígeno y reposo, nada más. Y de toda esa casuística solo hubo un muerto. O sea que es una enfermedad relativamente benigna. ¿Es verdad? Se presenta sobre todo en niños. Y otra cosa que habíamos observado es que no es como pensábamos de que fueran los extranjeros que hacían más problemas cuando llegaban. Eran bolivianos que iban de aquí, de chicos, sobre todo jóvenes, que iban de aquí a Yungas y volvían edema agudo pulmonar. Claro. Iban otra vez, nuevamente se repetía. Nuevamente, si era una tortura china, no podían viajar a ninguna parte del mundo porque el hecho de retornar producía edema agudo pulmonar reactivo. Entonces hicieron publicaciones en que había que dar un diurético que es el Diamox, la acetosolamida. Ustedes están frescos en el tema, que es la que inhibe la anidrasa carbónica y actúa sobre el transporte de bicarbonato y bicarbonato de sodio. Es un diurético que usan mucho los oftalmólogos aquí en La Paz para hacer las inyecciones intraoculares y para tratar el glaucoma. Entonces había que darles el Diamox, o sea, la acetosolamida. El Diamox es el nombre comercial del edema. Les decían, tome 2 o 3 días antes, cada 8 horas, y venga así aquí a La Paz, y no le pasaba nada. Entonces, como factor preventivo resultó ser estupendo, incluso con pacientes que he visto, algún paciente hasta de 40 años. Y tómate antes de venir una acetosolamida, llegas y ya no hacía edema agudo pulmonar de altura. Entonces, ¿qué es lo que hace que unos tengan edema agudo pulmonar de altura y otros no? En primer lugar, hay predisposición, que son los que tienen hipertensión arterial pulmonar previa. Por eso los gringos llaman los HAPES, ¿no? Hay hipertensión, esto van a convertir con los HAPES, que son los predispuestos. ¿Y por qué hace edema agudo? Seguía el misterio. ¿Por qué hace edema agudo pulmonar de altura un sujeto que no tiene hipertensión en el capilar pulmonar? Y aquí viene la información clave para ustedes, amigos y compañeros. Resulta que aquí
hay un transportador de sodio epitelial de sodio, ¿verdad? Que es transporte transepitelial de agua, de sodio y agua, ¿verdad? Normalmente el alveolo está inundado, como hay ventilación pulmonar y además se produce vapor de agua en las vías respiratorias, lo cual se ve en invierno, claro, cuando uno habla sale el vapor de agua. O sea, no es poco el agua que se elimina por las vías respiratorias. Entonces el vapor de agua se condensa y además pasa a veces un poco de agua del capilar, pasa al alveolo. Entonces, permanentemente, entonces está pasando. Y el sodio, que ustedes saben, es el factor de osmolaridad más importante que existe y arrastra agua. Entonces, queda un poquito de sodio y agua. Entonces, aquí es el transportador que se llama ENAC, por sus siglas en inglés, este transportador transepitelial de sodio, que también se llama amiloide retrovirtente, estaría disminuido en estos sujetos. Y porque el agua que está pasando aquí, se lo devuelve aquí el sodio. Se devuelve aquí el sodio más el agua. De manera que permanentemente este transportador transepitelial de sodio del alveolo estaría drenando agua, sodio y agua, sodio y agua, sodio y agua, permanentemente en ustedes todos los que estamos aquí presentes en este momento. Pero cuando falta, ese es el problema. Cuando falta este transportador de agua, ¿cómo es que transporta? Saben esto lo han hecho en clases anteriores. Ya saben ustedes que si esta es una célula, si esta es una neumocito tipo 1, ¿verdad? Tipo 1, aquí tienen ustedes la bomba sodio-potasio. Saca el sodio, mete el potasio y utiliza ATP. Este es un transporte activo primario de sodio y potasio, es decir, es la bomba de sodio y potasio. Ustedes conocen. Transporte activo primario. Pero aquí estaría este ENAC, que aquí está el sodio. Al haber un gradiente de sodio entre aquí que hay poquito sodio que está siendo bombeado al extranjero, al exterior, perdón, entonces hay una entrada de sodio, aquí hay un transporte. Si aquí el transporte activo era primario, aquí el transporte activo será secundario. Pero si no hay este transportador, el agua se queda aquí y puede aumentar notablemente y en condiciones adversas de hipoxia hace un edema agudo pulmonar de altura. Entonces, este ha sido el avance más grande que ha existido para entender el edema agudo pulmonar de altura como un proceso de desadaptación a la altura, hablando del tema de la respiración del individuo. En consecuencia, aquí hay varios hechos que estamos considerando. Seguimos con el problema de la adaptación. En el proceso de adaptación no hemos conseguido que el 100% de la población tenga que haya genes que no van a codificar los transportadores transepiteliales alveolares de sodio y agua. De manera que esta sería la explicación del edema agudo pulmonar de altura. Es verdad, en la que el sujeto empieza a toser y a expectorar y puede haber muerte, porque indudablemente, ¿qué es lo que está pasando en un edema agudo pulmonar de altura? En un edema agudo pulmonar de altura, lo que pasa es lo siguiente, o de cualquier edema. Si ustedes tienen aquí el alveolo y aquí tienen ustedes el capilar pulmonar, al inundarse este alveolo, el aire no puede ingresar, pero sigue pasando la sangre.
¿cierto? Aquí lo que se llama el acoplamiento ventilación-perfusión. Ya saben eso, que es el ventilación-perfusión. ¿No es cierto? De 5 litros de aire sobre 6 litros de flujo sanguíneo igual 0,8. Esa es la relación de la ventilación-perfusión. Mi idea sería que fuese 1, pero no es así. Bueno, en consecuencia, aquí entra sangre desaturada y aquí tendría que producirse la hematosis, pero no se produce porque el alvéolo está ocupado por agua. Y en consecuencia, pasa directamente, aquí está desaturado, aquí ya debería estar saturado, pero no está saturado, sigue desaturado. Y esa es la causa de que la presión parcial del oxígeno arterial esté baja. Y por tanto eso se expresa por un color azul de la sangre, que es lo que se llama la cianosis. Ahora esto es fácil de detectar. Antes, cuando yo era estudiante de medicina con ustedes, a todas las mujeres que entraban a cirugía, quítale el esmalte, quítale. ¿Para qué? Para ver si se vuelven azul sus uñas. De esa forma grosera. Ahora existen ya los oxímetros de pulso que están vendiendo hasta en la calle. Todo el mundo tiene en su bolsillo un oxímetro de pulso y naturalmente puede ver la saturación de la sangre. O sea, ya se ha vuelto una cosa rutinaria. Antes no había monitores cardíacos durante una cirugía y los cirujanos estaban operando, pero no está sangrando este paciente. Oh, paro cardíaco, entonces había que... Ahora todo está monitorizado. Los médicos ya no están mirando al paciente, están mirando los monitores, están viendo la presión arterial, están viendo la saturación de oxígeno, están viendo la frecuencia cardíaca, están viendo gases, están viendo todo en los monitores. Antes veíamos al paciente así, ahora hay que ver los monitores. Bueno, ahora todo está monitorizado, ahora es más fácil diagnosticar una desaturación de la sangre o un paro cardíaco porque todo está en los monitores. Entonces la medicina se ha facilitado. Ahora incluso se pueden hacer tomografías del tórax donde no solamente usted ve la placa radiográfica así, plana, como esto. Tridimensionalmente usted puede ver en qué parte del pulmón se está produciendo esta acumulación de líquido de un edema agudo pulmonar de altura. Ahora bien, hay otras patologías que se le parecen, como por ejemplo la neumonía. Una neumonía, una bronconeumonía se parece al edema agudo pulmonar, pero hay siempre el antecedente de infección, hay fiebre. En el edema agudo pulmonar de altura no suele haber fiebre, no hay fiebre de hecho. ¿Verdad? En consecuencia hay que diferenciar ambas cosas. El tratamiento, había dicho yo, en el edema cardiogénico es sangría seca, sangría blanca o diuréticos muy poderosos que eliminan. En el edema agudo pulmonar no se deben dar diuréticos. Se puede dar, hemos dicho, la acetosolamida en forma preventiva, pero no se deben dar diuréticos en el edema agudo pulmonar de altura y sí se deben dar diuréticos en el edema agudo cardiogénico. De manera que estas son las variantes de la respiración derivadas de las diferencias de la presión barométrica entre La Paz y el nivel del mar, la presión parcial del oxígeno en La Paz y el nivel del mar. Hay otros mecanismos de adaptación, como el aumento, por ejemplo, de la vascularidad aumenta el número de capilares en todo el organismo, ¿verdad? Porque aumenta el factor de crecimiento angiogénico, aumenta la superficie de intercambio porque se dilatan los capilares y hay un mayor contacto con el alvéolo, aumenta la superficie de intercambio alveolar, ¿verdad? Ahora, ¿por qué se produce la hipertensión arterial pulmonar en estos sujetos predispuestos, en estos haters? Las teorías dicen que, como toda modulación de la presión arterial está por factores que vasoconstriñen y vasodilatan las arterias. Los factores que vasoconstriñen, sobre todo está la endotelina 1.
Y este es un tema que vamos a ver esta semana en las prácticas, que estamos hablando de presión arterial pulmonar. Vamos a hablar. Endotelina 1 aumenta. Después aumenta la noradrenalina del simpático. Hay un simpático tonísimo. Aumenta. Y disminuye el óxido nítrico. Ya saben ustedes que el óxido nítrico fue uno de los grandes descubrimientos como vasodilatadores arteriales pulmonares, que nunca se pudo detectar porque era un gas que tenía una existencia efímera. Ha habido un premio de un año, no me acuerdo cuál, el año del óxido nítrico, ¿no es cierto? En consecuencia, el óxido nítrico es un vasodilatador. Estos son vasoconstrictores. Y este es vasodilatador. Entonces, entre los dos modulan la presión arterial pulmonar. Pero, si aumentan los vasoconstrictores y disminuye el vasodilatador, entonces estamos con problemas porque va a haber una hipertensión arterial pulmonar que ya hemos visto que predispone al sujeto a este tipo de patología. Además, naturalmente lo ideal sería manejar, no es fácil manejar estos factores de la presión. Es verdad, se ha utilizado mucho el sildenafil, etc., pero indudablemente hay factores genéticos. El fondo del tema es genético, porque ¿quién va a producir pues las enzimas? Tiene que ser a nivel del ADN, que va a hacer factores de transcripción. Aquí se supone de que hay falla de los factores de transcripción para hacer la transcripción de ciertas proteínas enzimáticas, entre ellas de las enzimas oxidativas y de estos otros factores a los que estoy haciendo referencia. ¿Verdad? En consecuencia, el trasfondo del tema, sobre todo de la adaptación, que va más allá de la aclimatación, es un problema genético. Hay gente predispuesta a esto y naturalmente este es un tema que si yo lo estuviera tratando en París, en Nueva York o en Buenos Aires, mira qué interesante. El caso nuestro es diferente, porque nosotros estamos en el medio en el que se produce este tipo de alteraciones ligadas a la altura y a la respiración en condiciones especiales. Estas condiciones especiales se refieren particularmente a la altura en la que vivimos. Ese era el mensaje que quería darles hoy día y mañana continuamos.